Bienvenidos, buenas noches. Gracias por poner, como todos los lunes, La Ley de la Selva, su programa de cabecera para arrancar la semana aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30 estamos, recuerden, hasta las 0:30 rige la Ley de la Selva en el inicio del año político. Luego de la apertura de sesiones, con una guerra que se agudiza, que se profundiza en Medio Oriente, un montón de temas para repasar y un montón de información para compartir con ustedes. Una noticia sorpresa es la que va a analizar en un ratito con información nueva Lucía Isikoff. La AFA terminó repatriando en medio de un enfrentamiento a muerte con el gobierno de Javier Milei al gendarme Nahuel Gallo, de quien tanto había hablado hace más de un año Patricia Bullrich, pero por quien, al parecer, nadie hizo un pedido formal en Caracas. Estuvimos averiguando toda la tarde información sobre este caso que tiene ribetes macondianos. Es absolutamente disparatado el giro que pegó, si uno lo venía siguiendo, con la aparición de la AFA, rescatándolo, poniéndolo en un avión, poniéndole luego la remera de las 3 estrellas, la celeste y blanca, y trayéndolo para que llegara a la madrugada de hoy a Buenos Aires. No habló, no se sabe de qué le están hablando a él en el edificio Centinela de Gendarmería, ahí en Retiro. Es un caso que tiene cierto contenido escabroso también, porque no se termina de blanquear por parte del gobierno qué hacía Nahuel Gallo en Venezuela en el momento en el que fue encarcelado en Venezuela y puesto, como muchos otros presos políticos, a disposición de aquel poder ejecutivo. En un ratito, ¿por qué se enteraron por Twitter en Cancillería? ¿Qué pasó entre Milei y Pablo Quirno ante la evidencia del papelón? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con Nahuel Gallo de acá en adelante? ¿Qué discusiones hay en derredor de él en este momento en el oficialismo? En instantes con Lua Isikoff lo compartimos con ustedes. Va a venir Nicolás del Caño, uno de los diputados más insultados por Milei ayer, junto con su compañera de bancada, con Miriam Bregman, que estaba para venir, pero finalmente tuvo un brote de alergia esta tarde después de haber rondado por el asunto Milei durante buena parte de la mañana. ¿Qué pasó que se sacó tanto el presidente? ¿Qué pasó que la señaló tan puntualmente a ella y a Del Caño? ¿Qué le pasa con la izquierda? ¿Qué le pasa concretamente con el kirchnerismo? Bueno, en un rato nos va a decir su parecer el diputado. Y vamos a compartir con ustedes una entrevista con el hombre que se ha convertido en este mandato de Lula en su mano derecha. En instantes, una entrevista exclusiva con Guilherme Boulos, el ministro encargado de la Secretaría de Gobierno de Brasil, un armador político que además viene del movimiento de los sin techo, un movimiento que, bueno, en un punto confrontaba con Lula, que lo corría por izquierda, pero que terminó involucrado en el gobierno, igual que algunos sectores más conservadores, en aquel frente anti-Bolsonaro que sacó a Brasil de una situación muy parecida a la que vivimos nosotros ahora. ¿Qué ven ellos desde allá de la gestión de la ultraderecha acá? ¿Qué puntos de contacto hay entre el bolsonarismo y el mileísmo? ¿Cómo articularon esa alianza para dejar esa página oscura de su historia atrás? Bueno, lo conversamos con él y en un ratito van a ver todo el diálogo aquí en La Ley de la Selva. Pero vamos a arrancar por la importancia institucional que tuvo, sobre todo por lo que representa para nuestra democracia la apertura de sesiones del Congreso, por un discurso que, la verdad, no tiene mucho para analizar desde el contenido. Hubo mucha gente que se sintió mal por el tono, algunos que criticaron las formas, y no es para menos, porque a falta de resultados que mostrar, Milei vociferó de esta manera.
Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les tapan las manos en los bolsillos ajenos. La justicia social es un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes! ¡Por eso tienen a la suya presa! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! ¡Por eso tienen a su líder presa! ¡Porque es una chorra! ¡Los chorros son ustedes! Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. ¡Manga de delincuentes! Cucas, me encanta domarlos. ¡Anda a buscarle al ángulo, Cuca! ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Golpistas. Riesgo, Cuca. El riesgo, Cuca. Los golpistas de siempre. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. ¡Manga de asesinos y chorros! ¡Manga de corruptos! Cavernícolas. Dame porque lo vieron todo el día. No hay por qué someter a la gente a volver a verlo, a los que están interesados en la política, que quizás lo habrán visto en vivo. Pero fue ese el tono de un discurso de 1 hora y media, 1 hora 40 más o menos, donde los gritos, la verdad, fueron más de impotencia que otra cosa. Milei viene de recibir números muy malos respecto de su gestión en últimas encuestas que se hicieron, por ejemplo, en este caso, desde Brasil, justamente una consultora de origen brasileño que se llama Atlas Intel, que colabora con Bloomberg, publicó la semana pasada su última medición de la evaluación del gobierno. La imagen de Milei también está desde noviembre, cuando subió por el triunfo en las elecciones de medio término, en caída. Pero la del gobierno es peor todavía. Empeoró la imagen negativa, se hizo más pequeña la imagen positiva. Y claro, el diferencial entre ambas es elocuente. Lo que le está pasando al gobierno de la ultraderecha es que se le agota el crédito, se le agota la esperanza, esa esperanza a la cual sus votantes se aferraron incluso en la elección del año pasado. Y hay muchos datos que exhiben la fragilidad en el lugar a donde más le duele al gobierno, que es en el programa económico. La esperanza partía sobre todo de la imposibilidad de evitar la inflación del final del peronismo, de cómo esa inflación desordenó la vida de un montón de gente y cómo un sector decidió, apelar a la motosierra. La motosierra mostró que corta por lo más delgado y aún así, con la retórica del sacrificio desplegada, la esperanza hasta ahora se impuso. Eso es lo que se está rompiendo. Y claro, cuando uno mira otros datos que suelen coincidir mucho con el desempeño en las encuestas, también ve que es un momento muy crítico para el oficialismo. El índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela lleva 3 meses de caída consecutiva. Dieron a conocer este fin de semana la medición de febrero. A pesar de la atropellada parlamentaria de las sesiones extraordinarias, el Merval, la bolsa porteña, perdió casi 20% real en febrero. Solía pasar que cuando Milei podía aprobar una ley, imponía un veto o conseguía algún triunfo parlamentario, volaba la bolsa. La correlación era perfecta. Funcionó durante los 2 años que va de gestión, pero parece haberse roto en febrero con la peor caída en 6 años en un solo mes del Merval. Claro, los bonos también se están derritiendo. El riesgo país está de vuelta cerca de los 600 puntos cuando había perforado la barrera de los 500 en enero. Y encima ahora se agrega la guerra como factor de incertidumbre. Antes de que se conociera que Trump atacó a Irán, antes de que se conociera incluso este cúmulo de datos negativos, en enero, lo informó el Banco Central el viernes a última hora, lo que siguió volando es la demanda de dólares. Y en un modelo que no tiene dólares de sobra, que tuvo que ir a pedir un rescate como el de Estados Unidos para las elecciones de octubre, en plena corrida, esas barritas, créanme, no pintan bien.
Hasta mediados del año pasado, cuando levantaron el cepo para la compra de divisas por parte de personas, después del acuerdo con el Fondo Monetario que implicó un desembolso adicional de 20.000 millones que duró 6 meses, bueno, empezó la fuga de divisas. La formación de activos externos, la compra sin fines específicos por parte de los ahorristas, fue increyendo hasta ese momento crítico en la campaña electoral. Esos 5.000 y pico de millones de dólares son los que se compraron en los meses complicados en los cuales no se sabía qué podía pasar con la elección. Ahora, en lo que sucedió después, lo que se ve es nuevamente un incremento. Y por eso los 2.600 millones de dólares que se compraron los ahorristas en enero volvieron a encender alarmas en el Banco Central. Fíjense, desde que se abrió el control de cambios, los argentinos ricos, los de mayor poder adquisitivo, ya se compraron 29.000 millones de dólares. En enero, esos 2.613 millones de dólares se los compró 1,5 millones de personas. Son esos los que operan en el mercado oficial. Otros 700 y pico de mil vendieron dólares, pero el que puede compra. Porque como pasó con Caputo la vez pasada, con Macri, el dólar está quieto, está pisado a fuerza de deuda, a fuerza de ingreso de capitales especulativos, pero en un momento deja de estarlo. Y ese momento es muy rápido como para que el ahorrista reaccione a tiempo. Claro, los financistas más avesados lo hacen, algunos ven alguna señal cuando está por pasar, pero el que tiene guita opta por lo sano y está alimentando esas barritas de modo realmente preocupante. A eso se suma que la balanza de servicios arrojó un déficit de casi 1.000 millones de dólares, 946 para ser más preciso, de los cuales el 80% correspondió a viajes turísticos al exterior. Ahora, fuera de ese sector que puede comprar dólares, fuera de los que están siendo beneficiados por rebajas impositivas, está el resto de la Argentina. Y para el resto de la Argentina, las preocupaciones son estas. Mirá, esto es lo que difundió ayer la consultora Subán Córdoba en un sondeo amplio que hicieron en todo el país, donde surge que la mitad de los argentinos están preocupados por bajos salarios o por falta de empleo. 28,5% por los bajos salarios, por la pérdida de poder adquisitivo, 22,7% por la falta de empleo, por la desocupación, y a eso se suma un 17,7% preocupado por la inflación. La inseguridad quedó relegada al cuarto puesto, y estas tres preocupaciones principales, las económicas, las del bolsillo, describen una economía en estanflación. Como dijo Domingo Cavallo, como vienen diciendo economistas de todos los colores y tendencias ideológicas. Es un año en el cual el ajuste está cayendo sobre las grandes empresas, además, que lo descargan en sus trabajadores. Hasta ahora, las 22.000 empresas que cerraron desde que asumió Milei eran en su mayoría pequeñas y medianas. ¿Qué pasó en el discurso de apertura de las sesiones? Todos estos temas brillaron por su ausencia. No sé, en el griterío se olvidó, prefirió no tocarlos porque no tiene resultados para mostrar, teme que si repite la profecía de que en agosto va a dar 0, algo la inflación, termine expuesto a un ridículo muy pronto, porque claro, las consultoras dicen que febrero va a dar parecido a enero, 2,9, 3%, marzo siempre fue un mes muy inflacionario, y cuando tenga el primer trimestre en torno al 8%, por ejemplo, ¿cómo va a sostener la previsión del presupuesto de 10% para todo 2026? Claro, la baja de la inflación era el sostén principal del relato económico de Javier Milei. Y eso es lo que parece haber entrado en crisis, lo que parece haberlo convencido ayer, por lo menos de no tocar el tema. Y claro, los que vienen dándole gobernabilidad a Milei, los gobernadores, que son los que le prestaron los votos en las
extraordinarias para que salgan la reforma laboral, la ley penal juvenil, la media sanción de la ley de glaciares, o de su perforación más bien, son los que también están sufriendo esta estanflación. Fíjate, este es el saldo de empleo por provincia privado registrado desde que asumió Milei. Acá tenés provincias como Santa Cruz, que perdieron el 16% de su empleo formal registrado, 16% de su empleo formal registrado, cuyo gobernador le prestó votos para el quórum, votos para las medias sanciones, votos para la reforma laboral. Tenés una provincia como Catamarca, en los últimos puestos también, entre los más perjudicados, con una pérdida de empleos del 10%. Ahí está Raúl Jalil, que fue también solícito a prestarle la ayuda para que esos proyectos se aprobaran. Tenés a Salta, de la mitad de tabla para abajo, con una pérdida de cerca del 7% de su empleo, cuyo gobernador Gustavo Sáenz es como el organizador de los dadores de votos desde las provincias, de ese peronismo mileísta, de esa oposición ya no tan opositora que garantizó esas aprobaciones. Bueno, los gobernadores que perdieron en porcentaje mayor proporción de sus empleos son esos. Claro, ahí está Buenos Aires también, ahí está Santa Fe, ahí está Córdoba, apenitas, vení, acércate, apenitas de la mitad de tabla para arriba. En esas provincias es donde se dio la mayor cantidad de despidos, pero en términos proporcionales, en términos porcentuales, las que más perdieron son las que más votos le prestaron. Y uno podría decir que los gobernadores son a la vez víctimas de una extorsión y también socios minoritarios del ajuste, porque cada uno hace su juego, cada uno de ellos recibió cosas a cambio de esos votos. Milei le soltó algún dinero vía aportes del Tesoro en diciembre, a las provincias mineras y petroleras les endulza los oídos con anuncios millonarios de inversión, pero la estanflación, el enfriamiento de la actividad con suba de precios, les pega de lleno en la coparticipación de impuestos, en lo que reciben por goteo automáticamente de lo que se recauda a nivel nacional. Y la recaudación está sufriendo mucho. Hace un ratito salió el dato de febrero. El dato de febrero es catastrófico. 9,7% real abajo contra febrero del año pasado. Si mirás los últimos meses, ves que hay 7 caídas reales ya, interanuales, en términos reales, consecutivas. Así como hay 8 meses para atrás en los cuales la inflación dio todos los meses un poquitito más que en la anterior, venimos de 7 meses seguidos de caída de la recaudación en términos reales. Y claro, el principal impuesto, el IVA, neto de devoluciones y de reintegros, cae 13% en términos reales. Esto habla de un desplome del consumo tremendo. Y a los gobernadores, además de perjudicarlos por la caída de la coparticipación, los perjudica en su recaudación propia, la de ingresos brutos. La actividad también es la que hace que se recaude más por ingresos brutos. ¿Qué hace la nación? Fíjate, esto que descubrieron los economistas del MATE, del Mirador de la Actividad, del Trabajo y la Economía. Lo que se perdió en enero por IVA, por impuestos a la seguridad social, por derechos de exportación, que son las retenciones, por el resto de los ingresos corrientes, lo cubrió Caputo con la privatización de 4 represas en el Comahue. Pero claro, esas 4 represas se pueden concesionar una vez, porque las concesionó por 30 años. Esto que hacía el menemismo todo el tiempo, de cubrir baches vendiendo las joyas de la abuela, es algo difícil de hacer cuando quedan pocas joyas de la abuela, como en este momento. Ahora, el Estado primero baja impuestos a los ricos, baja el impuesto a los bienes personales, bajó retenciones, y después tiene que
seguir ajustando el gasto para atarse a la regla del déficit cero. Y fíjate vos qué interesante cómo perdió de recaudar retenciones por las rebajas que les dio a los productores de soja, exportadores de soja, y por esa medida desesperada que hizo antes de la elección, cuando tuvo que resignar, ahí en donde dice quita, del 23 de septiembre al 24 de septiembre, todos los derechos de exportación que pensaba recaudar, que eran cerca de 2.000 millones de dólares. Entre ese regalazo a los productores de soja y las demás rebajas que fue haciendo para intentar que liquiden, bueno, terminó recaudando 3.400 millones de dólares menos en retenciones durante todo el último año. ¿Qué va a pasar en marzo, en abril, cuando de vuelta necesite que le liquiden? ¿Cuánto va a tener que descontarle de las retenciones? Porque algunos especulaban con que ayer las bajaba a cero. Milei dijo, no, ni loco, solo en la medida en que lo permita el superávit fiscal. Claro, para bajar retenciones parece haber resto fiscal, pero para mantener las mínimas estructuras del Estado, para mantener determinados servicios sociales, para reactivar la obra pública, evidentemente no. ¿Y sabes para qué tampoco? Para la inversión en gastos, la inversión y el gasto en previsión social, para los famosos planes, para las asistencias, para la tarjeta alimentar, para la asignación por hijo. Todo eso que maneja Sandra Petovelo, sacando jubilaciones y pensiones, fíjate, no para de caer. Está por debajo de toda la época que le tocó gobernar a Milei, está muy por debajo de lo que había en el gobierno anterior, pero además la tendencia es a la baja. Porque claro, en la medida en la que la estanflación hace recaudar menos, bueno, la motosierra tiene que afilarse más con esos gastos que son los que compensan la caída de la recaudación. Y si ese ajuste sin fin obliga a apretar el torniquete, lo que resta ver es de dónde salen los empleos que hacen falta para una economía como la Argentina. En el único momento en el que pareció defender su modelo económico, Milei dijo esto, que es lo que vamos a contrastar con la realidad. Cuando uno abre la economía, eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad a menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, eso es una parte de la historia. La otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará en comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y por ende podrá pagar mayores salarios. Lo que dice Milei es que el sacrificio de los trabajadores del neumático va a alumbrar luego la creación de empleos en otras ramas, las más dinámicas, las elegidas como los nuevos motores de la economía. El sacrificio es bastante evidente, porque ahí está la cantidad de trabajadores que había en la industria del neumático cuando llegó Milei y la que hay ahora, que es un poquito más de la mitad. Claro, ese dato es el de noviembre del año pasado, antes del cierre. Habría que restarle 1.000 a esos que son los que quedaron en la calle de FATE. Pero además, el resto está en peligro, porque el propio secretario de Producción dijo, Argentina no tiene por qué hacer neumáticos, no produce bananas, por ejemplo, y estamos lo más bien, ¿por qué tiene que producir neumáticos? Mezclando absolutamente un cultivo que tiene determinados requerimientos climáticos con una industria que en definitiva se mueve al compás de los incentivos que dé o deje de dar el Estado. Pero ese sacrificio, lo que no tiene, hasta ahora por lo menos, es la contrapartida de la creación de empleo en los sectores que Milei dice van a orientar la economía en los próximos años. Mirá, por ejemplo, lo que pasa en petróleo y gas y minería. En petróleo y gas y minería, uno diría, bueno, hay un boom de inversiones, hay más empleados. Nada de eso. Desde que asumió Milei, cayeron de
94.600 a 87.500 los empleados de este sector. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se destruye en el norte de Santa Cruz y en Chubut, en el petróleo, no es compensado por lo que se crea en Neuquén, en Vaca Muerta, y porque la minería es un sector que emplea muy poquita gente de manera directa. Además, si le agregamos el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que les permite proveerse en el exterior de todo lo que quieran, traer maquinaria usada, comprar hasta los uniformes, si quieren, en proveedores extranjeros, bueno, es difícil pensar que vaya a derramar mucho. Claro, lo que sí genera son contratos con algunas empresas de seguridad, de catering, que a veces tienen que ver con el poder político de cada provincia. Quizás por eso están tan entusiasmados los gobernadores por defender esos enclaves, aún a costa de sus glaciares, en algunos casos, a los cuales, bueno, les prestaron poca atención en la votación de la semana pasada. Pero mira esto. Incluso en los sectores ganadores, incluso en el resto de los sectores ganadores, se está destruyendo empleo. Acá tenés tres. La intermediación financiera, y pusimos a propósito su desempeño en actividad para contrastarlo con el empleo, el sector de minas y canteras y el sector agrícola. Esta es una comparación entre 2025 y 2023. En 2023 el agro compara con una sequía tremenda, por eso produjo el año pasado casi 41% más. ¿Cuánto más empleó? 1,9. En minas y canteras se produjo 16% más. ¿Y cuánto se empleó de más? No hubo de más, hubo de menos, 3,3%. En intermediación financiera, 18,7% más de actividad, 2% menos de empleo. Estos son los ganadores. Mirá los perdedores en la siguiente placa. La industria y la construcción tuvieron desplomes en su actividad y también en el empleo, que claro, llevan el número total a los 300.000 puestos de trabajo menos que hay desde que asumió Milei la presidencia. Y para ponerlo en números absolutos, los tres ganadores tienen una contribución marginal al empleo casi de cero. Mientras que los perdedores, solamente entre los dos que más pierden, industria y construcción, destruyeron más de 120.000 puestos de trabajo formales. La cantidad de evidencia que hay sobre esto es abrumadora. Yo ya les hablé de FATE antes de que se produjera, les hablé de la curtiembre de los Galperín la semana pasada, que consiguió extender el procedimiento preventivo de crisis, que va a seguir echando, que va a seguir suspendiendo, algunos dicen hasta terminar de cerrar, pero los casos se apilan. Me escribieron de Rosario, por ejemplo, ahí está Electrolux, ya cerró Liliana. Electrolux lo que hizo fue un ajuste en todas sus líneas de heladeras, de lavarropas, de cocinas, de freezer. Había 700 empleados hasta fines de 2024, o sea, un año después de asumido Milei, todavía había 700 empleados. Para mediados del año pasado, para mediados de 2025, ya se había abierto completamente la compuerta, ya la matriz de Electrolux había empezado a traer de Brasil los productos que se hacían acá, y la cantidad de empleos ya había caído casi a la mitad. Ahora que están importando y entregando puerta a puerta los productos brasileños sin siquiera embalarlos en la planta de Rosario, hay 200. Y la semana pasada abrieron un retiro voluntario para deshacerse de 100. Lo que temen los operarios es que si para fines de esta semana, que vence el plazo, no se anotaron 100, echen hasta completar los 100. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad de este ajuste en las empresas grandes, sobre todo en el rubro industrial. Es un ajuste muy vertiginoso que además, y muy curiosamente, están acompañando, aplaudiendo algunos de los empresarios de los rubros que se reducen, que se achican, que se comprimen, que descargan, como decía, sobre sus empleados
el peso de la crisis. Esta declaración llamó mucho la atención esta semana que pasó, pero me parece elocuente, interesante, también para matizar la supuesta pelea de Milei con los empresarios. ¿Es real o es humo? Esto que hizo ayer de emprenderla de vuelta contra Don Chatarrín, de mencionar con un nombre burlón también a Javier Madanes Quintanilla, el dueño de FATE, dueño también de Aluar, ¿expresa un enfrentamiento real? ¿O los dueños de la Argentina siguen bancando este ajuste como lo hizo Mario Greenman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio? Hay un parate en su sector del comercio y servicios, hay cierre de comercios, hay gente despedida. ¿Me puede contar? No, yo no lo llamaría parate, lo que hay es un amesetamiento. Y veníamos con una inercia que algunos podrán decir, bueno, pero eso pasó hace 2 años. Sí, claro, pero de las cosas buenas nos acordamos siempre. Porque ese momento, cuando estaba el plan platita con los anabólicos, como les decía, sí, el consumo volaba porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse. Hoy eso no sucede, los precios están estables y es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas de a poquito sabemos que esto va a funcionar. Y es cierto también, nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro. Yo creo que vale la pena. A Mario Greenman lo puso Eduardo Ornequian al frente de la Cámara Argentina de Comercio, lo puso Eduardo Elstein. Son pesos pesados del establishment que además lo criaron prácticamente a Javier Milei. Que diga el jefe de la Cámara de Comercio que si algunos quedan en el camino, quedamos, dice él, en el camino, será el precio a pagar para tener una economía más sana y que nuestros nietos vivan en un país normal. Imagínense lo que impacta ver al jefe de los contratistas de la obra pública, quizás el sector más ajustado, el lugar a donde más obreros se quedaron sin laburo gracias a la acción de la motosierra, decir algo muy parecido, que es lo que hizo Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción. Bien, en términos personales, no digo que esta sea la opinión unánime de la Cámara Argentina de la Construcción en pleno. A Gustavo Weiss, ¿le gusta hasta acá el gobierno de Javier Milei? Nosotros hemos dicho reiteradamente como institución y también como miembro del G6 que estamos totalmente de acuerdo y apoyamos fuertemente el rumbo, la macroordenada, bajar la inflación, no gastar más de lo que uno recibe, no emitir moneda espuria. Todo eso hace a una economía sana y, como dije anteriormente, es lo que hacen todos los países del mundo. Otro día vamos a hablar de qué es una macroordenada, porque de a ratos pareciera que lo usan como eufemismo para salarios bajos. Por supuesto que el desborde inflacionario no hace más que lastimar los ingresos y los bolsillos de los laburantes. Por supuesto que aquella inflación irrespirable del 160%, con datos del 10% mensual, era de verdad muy corrosiva para la cohesión social, para la vida de los trabajadores. Ahora, que esto sea una macroordenada es algo que por lo menos la mitad de los consultados en la encuesta que les mostré antes discutiría. Para ellos la vida está cada vez más desordenada. Es tapar un bache de una deuda con otra, es caer en mora con la tarjeta de crédito, con el préstamo personal o con la billetera electrónica. Para los que apoyan esta macro, para los que capaz se sonríen cuando el presidente se burla de ellos, pero los sigue beneficiando en los hechos con sus políticas, la realidad es otra, y es otra muy diferente. Voy a cerrar con un cuadro que les mostré la semana pasada, pero que me parece elocuente. A los dueños de la Argentina no les fue mal con Milei. A los dueños de la Argentina
le fue muy bien, incluso durante la pandemia, cuando la mayoría de nosotros sufríamos, tanto humana como económicamente. A estos dueños de la Argentina, todos integrantes del ranking de los primeros 50, según la revista Forbes, se les incrementaron sus fortunas al doble, al triple en algunos casos, un 50%. El promedio de las 50 principales fortunas de la Argentina es que aumentaron 70% entre 2020 y 2024. Eso es lo que dice Forbes, que parte de un cálculo conservador, parte de una estimación. Mucho de este dinero está o sin declarar o radicado en guaridas fiscales, dentro de mamushkas de empresas, trusts, fideicomisos, familiares, un montón de argucias para que nunca los estados sepan cuánto dinero realmente es. Ahora, ¿qué hombre de negocios bajaría la persiana y echaría a todo su personal sin patalear si no tuviera asegurado un efecto patrimonial como este? ¿Quién se resignaría, aplaudiendo incluso al que lo empuja a desarmar su empresa, a hacerlo, aún mirando para atrás y viendo que sus antepasados la fundaron, que sobrevivió a varias generaciones? Hay muchos argentinos, tanto teóricos como prácticos, que suelen explicar esto por el peronismo, que es el visceral antiperonismo de la élite, el que los mueve a apoyar gobiernos en los cuales pierden, en los cuales su poder relativo frente a otros poderosos capitalistas se recorta. Pero hay un economista, que yo ya les he citado alguna vez acá, un economista polaco, que escribió hace 80 años este libro, que se llama Michał Kalecki, que explica que a veces el patrón prefiere perder con tal de preservar la disciplina. Dice textualmente: el pleno empleo provoca cambios sociales y políticos que le dan impulso a la oposición que enfrentan habitualmente los empresarios. Y el pleno empleo, agrega, haría que el despido deje de cumplir su función como medida disciplinaria. Y consecuentemente, la posición social del dueño, del patrón, se vea socavada y la seguridad en sí misma y la conciencia de clase de los trabajadores crecerían. Kalecki escribe esto cuando todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, todavía no había empezado la Guerra Fría. Es menos conocido que Keynes, aunque llega a conclusiones bastante parecidas. Descubrió Kalecki que los líderes empresariales aprecian más, vuelvo a citar textualmente, la disciplina en las fábricas y la estabilidad política que sus propias ganancias. Por eso quizás busquen el artículo, porque está en internet gratis, se titula Aspectos políticos del pleno empleo. Es muy cortito y muy accesible para todo público. Por eso que dice Kalecki, quizás los empresarios argentinos sigan aplaudiendo a un hombre que, como un energúmeno, grita de impotencia porque no tiene resultados para mostrar.